¡Abusivo! ¡Pedófilo! ¡Pedófilo! Bueno, esta imagen corresponde a un grupo de padres desesperados porque sus hijos y porque los niños en Colombia están en peligro a merced de unos políticos, en este caso, el superintendente de salud, que sale con una circular que decide que los niños pueden estar sometidos a hormonizaciones, a terapias de bloqueo de pubertad y posteriormente, ya en su adolescencia, pueden incluso llegar a la amputación. Una simple circular. Porque resulta que en Colombia la élite política se consolida más. Se va aniquilando el pilar más importante del Estado de Derecho, que es la división del poder público, la división, lo he dicho en muchos videos, para garantizar el sistema de pesos y contrapesos. Como eso se va destruyendo, pues simplemente se va consolidando todo un poder prácticamente totalitario que solo favorece los intereses de quienes están allí, de la élite política. Esto quedó absolutamente demostrado con la moción de censura realizada como ese poder de control político que tiene el Congreso sobre el Ejecutivo. Ese control político en favor del pueblo, porque no es posible tener como jefe de cartera de Hacienda una persona que ha sido denunciada por otros funcionarios del mismo gobierno, porque Sneider Pinilla, Olmedo López, presentando unos chats, presentando unos testimonios acerca de una creación de desastres para pedir unos créditos en las comisiones de crédito del Congreso con el fin de beneficiar contratistas amigos de estos congresistas, pues definitivamente dejan entredicho que esta persona esté a cargo del Ministerio de Hacienda. Y resulta que a los congresistas no les importó que en el pueblo genere inestabilidad, que el mismo ministro quiera romper la regla fiscal, quiera endeudar más el país y que finalmente son los colombianos los que terminen pagando esa deuda. A los congresistas no les importó esto. A los congresistas no les importó que mantener en el cargo a un ministro en entredicho y que no tiene pudor alguno en presentar billonarios presupuestos, así la opinión pública conozca que hay 182 billones sin ejecutar, pues que esto genera es una inestabilidad, no solo en el pueblo, sino en los inversionistas. Pero al Congreso no le importó nada de eso. No. Aquí les importó más a la élite política tener esta persona que es absolutamente desfachatada a la hora de subir los combustibles. No le corre por el rostro ni frío ni calor. No le importa. No le importa que lo investiguen. Tampoco le importa. No le importa presentar enormes presupuestos. No le importa. Pues ese es el sueño de todos los de la élite política. Que haya un político así, que no le dé pena. Esa es la figura perfecta. Y por eso la misión de censura fracasó. Lo cual indica que el pueblo no tiene verdadera representación en el Congreso. No tiene verdadera oposición. Porque hoy se supo que la senadora María Fernanda Cabal también dijo que no lo movieran de su cargo. Pero dijo que había sido un error. Un error. Suponemos que es el mismo error de tener al esposo negociando con el ELN, haciendo parte del gobierno. Suponemos que es el mismo error. No hay oposición. Porque era predecible que los del pacto histórico dijeran que no se fuera. Era predecible
que los de la U, los liberales. Pero partidos como Mira, que no votaron, ¿no se supone que son defensores de los derechos de los colombianos? ¿No se supone que defienden la ética, la honorabilidad en el ejercicio de la función pública? Impresionante. Impresionante porque esto demuestra que ya no hay esta separación de poderes. Y los únicos que estamos perjudicados somos el pueblo, como se ha visto en la reforma laboral. Porque la reforma laboral no busca ayudar a los colombianos, no, para nada. Aquí solo se busca los réditos para las elecciones del 2026. Eso es lo que interesa. Los intereses de la élite política, no del pueblo. Para nada. El trámite de esta reforma es una vergüenza. Comenzando desde la ponente. Porque la ponente no tiene ni la menor idea de la forma de contratación laboral que existe en la actualidad en este país. Los contratos a término fijo no son precarizadores. Estoy completamente de acuerdo. Pero la utilización de estos contratos para enmascarar esas relaciones laborales, para no pagar seguridad social, para no pagar sobre todo prestaciones laborales, es completamente infame. No lo sabe. No sabe la diferencia entre un contrato de prestación de servicios y un contrato a término fijo. No tiene ni la menor idea. La ponente tampoco tiene idea de cómo justificar que los empresarios en plena época de decrecimiento económico asuman una enorme carga laboral que en este momento no beneficia a la economía de los mayores generadores de puestos de trabajo, las pymes. Ella no tiene ni la menor idea y justifica estos sobrecostos laborales así. No hay un solo sector de la economía al que le vaya a costar más del 1.1% adicional de sus utilidades o de sus ingresos la reforma laboral. Terrible. Primero, porque equipara todos los sectores empresariales. Equipara, para ella es igual el sector manufacturero, al sector industrial, al sector de la construcción. Todos son iguales, todos tienen los mismos ingresos y por ende, además, dice que todos, cuando va a justificar estos costos, asimila ingresos con utilidades. Lo cual es perverso, porque no hizo un trabajo juicioso de ver si todos los sectores de la producción que crean puestos de trabajo pueden asumir estos costos laborales, o si estas empresas, al quedar inmersas en esta reforma, tienen que eliminar puestos de trabajo, como lo ha advertido un estudio del Banco de la República, como lo han advertido la academia. Significa que ella y su equipo y el Ministerio de Trabajo no hizo un trabajo juicioso. Claramente es loable que se mejoren las condiciones de trabajo de personas que prestan servicios como los de Rappi. Es absolutamente plausible. Pero, por ejemplo, este sector tuvo un consenso. Por eso llegaron a hacer unas modificaciones para preservar precisamente los derechos de estas personas que prestan estos servicios domiciliarios. Pero no ha pasado así en muchos otros sectores, lo cual va a aumentar la informalidad, va a aumentar el número de la tasa de paro, es decir, del desempleo. Porque no es una reforma, además, que estén permitiendo debatir, teniendo en cuenta todas estas circunstancias, que no es solo darle los derechos al trabajador, sino también pensar en quienes producen esos puestos de trabajo, quienes generan esos puestos de trabajo. Porque
varios sectores de la economía están golpeados, pero esto no es solo en Colombia, eso también es a nivel mundial. En Colombia es peor porque hay otras circunstancias que recrudecen este crecimiento de la economía. Entonces corren, no debaten y el pueblo queda relegado. Las personas quedan relegadas. Porque si las personas en este momento no están teniendo capacidad para tributar, si los empresarios no están teniendo capacidad para tributar, pues mucho menos van a poder con estos sobrecostos, con estos aumentos en la carga prestacional por sus trabajadores. No van a poder. Y esto va a ser otro golpe para la economía. Distinto si se debate, distinto si se hace una reforma gradual, con el tiempo, sectorial, porque es distinto lo que se puede aplicar en las empresas, en las industrias, a las pymes, a las tiendas, a los mini mercados, a los salones de belleza. Es distinto, son sectores distintos. Pero resulta que al Congreso no le interesa el pueblo, le interesa agradar o buscar los intereses de la élite política. Y entonces el mismo Congreso pues elige el procurador. El procurador, que es otro miembro más que llega a fortalecer la élite política. Esa es la realidad. Y el pueblo solo, los niños solos, porque aquí los únicos que responden por las infracciones son la gente del común. Porque día a día, cuando la élite política se va consolidando, pues el latrocinio también se consolida. Pueden robar a diestra y siniestra. Finalmente, los que investigan estos órganos de control, pues son de la misma élite política. Entonces, la justicia no es para ellos. Mientras tanto, también estos órganos de control, en la medida que son del Ejecutivo, pues persiguen a la oposición y ellos van autocensurándose o van votando lo que el gobierno quiera desde el Congreso, así tal cual como ocurrió en Venezuela, como fueron cooptando el poder. Y el pueblo no se ha dado cuenta que está solo, porque el pueblo sigue en la dicotomía defendiendo a su caudillo de gusto, o defendiendo al gobierno o a la oposición, sin darse cuenta que ellos son uno solo. No. El pueblo que defiende que la procuradora haya dicho que la exministra de las TIC no tuvo nada que ver con el contrato de centros poblados, con ese robo de los 70,000 millones, es el mismo pueblo que le parece terrible lo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Entonces, mientras defienden aquí lo que hace la procuradora, entonces atacan lo que hace el gobierno y viceversa. Y entonces, mientras viven en esa defensa, ¿quiénes se unen y se consolidan más? La élite política. Y el pueblo callado, dejando que ocurra la desgracia de perder parte del país en manos de los gestores de paz. Los gestores de paz pueden construir puentes en Ipiales y resulta que el pueblo está defendiendo a sus políticos, porque no nos damos cuenta que día a día vamos quedando solos. Y el pueblo no se da cuenta que si las guerrillas están ejerciendo actos de soberanía en diferentes partes del país, pues que esto es terrible. Esto es terrible. Esto significa que hay partes del país que ya no son dominio del gobierno central, ni siquiera del distrital, ni el departamental, sino que es directamente de las guerrillas de las FARC o del ELN. Y el pueblo defendiendo a su político de gusto. Impresionante lo que está ocurriendo en el país, y el pueblo cada día va quedando como el de Venezuela, solo, sin nadie que pueda defenderlo, porque el pueblo duró
décadas, defendiendo a su político de gusto, mientras estos se iban uniendo, ya fuera coercitivamente, ya fuera convencionalmente, que se hayan puesto de acuerdo, hubieran dicho, listo, todos vamos a vivir de esto, pues hagámonos que nos peleamos y no nos peleamos. O coercitivamente, mediante todo el uso del poder en contra de la oposición, pero finalmente ellos se unen. Y el pueblo, mientras está dividido, pues va perdiendo poder, se va quedando solo. Y sin nadie que los defienda después de estas dictaduras que vienen por nuestros hijos. Entre más dividido esté el pueblo, más van ellos buscando herramientas de control social, como esa que está allá escondida para que el gobierno controle todo el ciberespacio. Nos quieren controlar todo, nos quieren quitar el derecho a la intimidad, nos quieren quitar el derecho a comunicarnos, el derecho a informarnos. El eufemismo, que es el control de la seguridad del Estado, seguridad nacional. Eso dijo Maduro. No, Elon Musk, malísimo, que tocaba quitar X. Control social. Control social permitiendo, como empecé este video, que los niños terminen con sus vidas totalmente destruidas por permitir que desde pequeños sean sometidos a terapias de hormonización, a terapias que lo que hacen no es afirmar su identidad. Todo lo contrario, lo que hacen es destruir toda su vida adulta. Y si los papás llegan a hacer algo, una vez se encuentran ya estas normas, pues resulta que los culpables, los malos, van a ser los papás. Esto es lo que estamos siendo cómplices. Feliz.